Sean bienvenidos nuevamente a Raíces Históricas de México y del Mundo. En esta ocasión les traigo una narración de terror. El Callejón de la Muerte. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVII, la capital de la Nueva España era prodigiosa en fantasmas, aparecidos y fenómenos sobrenaturales, y que en aquel entonces todas las noches un ser espantoso se aparecía en el llamado Callejón de la Muerte. El espectro fantasmal que se aparecía solicitaba a todo aquel que veía que le ayudaran a encontrar a don Alonso García de Quevedo. Al no encontrar respuesta, emitía gemidos de dolor espeluznantes y espectrales, que según cuentan, el fantasma provocaba muchas muertes y terror entre los habitantes que pasaban por ahí. En una silenciosa y oscura noche, mientras un caballero caminaba por aquel callejón, de pronto se detuvo al escuchar un extraño ruido que semejaba un doliente suspiro. Su cuerpo se estremeció y de inmediato se preguntó: ¿quién va? ¿Quién anda ahí? Pero no obtuvo respuesta. Después de unos momentos, el doloroso gemido se dejó escuchar nuevamente, ahora en forma tan profunda que el caballero sintió un agudo escalofrío que congeló su sangre. Aquel suspiro semejaba el quejido angustioso de un agonizante. Pensó que quizá alguien intentaba asaltarlo y empuñó su espada, dispuesto a enfrentarlo. De pronto, al tiempo que el suspiro se dejó escuchar nuevamente, apareció el fantasma de la muerte. El caballero gritó despavorido: ¡vive Dios! Pero si no sois un ser viviente, sois un muerto. El fantasma se le acercó lentamente. ¿Has visto a don Alonso García de Quevedo? Mientras el caballero daba pasos hacia atrás gritando que no quería tener nada que ver con seres de otro mundo. Mas como el fantasma volvió a emitir desgarrador suspiro, el caballero, aterrorizado, se echó a correr, pálido y asustado, dejando caer su espada, único testigo de aquella escalofriante aparición. Noches después, el criado del marqués de Falces tuvo que cruzar por el extraño callejón para cortar distancia y cumplir con el encargo de su amo. Caminaba a toda prisa, cuando inesperadamente aquella imagen fantasmal le salió al paso, emitiendo el doloroso suspiro y grito, y con voz espectral decía: ¿has visto a don Alonso García de Quevedo? El hombre, al ver ese espanto, se desplomó y cayó al suelo. Horas después, cuando los soldados de la ronda pasaron por el callejón, lo encontraron muerto. Lo extraño es que el cuerpo no presentaba ningún signo de violencia, ni heridas ni golpes. Uno de los soldados explicó al capitán que eran ya varias las veces en que había visto morir a la gente de esa misma forma, y seguro estaba de que ese hombre murió de miedo, además de que al vulgo le había dado por llamar a ese callejón el Callejón de la Muerte, porque decían que ahí se aparecía un fantasma suspirando y gritando, y que todo aquel que se le aparecía preguntaba si habían visto a don Alonso García de Quevedo. 3 noches después de ese lamentable acontecimiento, precisamente en la noche de Santa Eduviges, en una de las calles cercanas al ya temido callejón, se descompuso el carruaje de doña Delfina de Sotelo. Ella y sus 2 hijos caminaban después de salir de misa de gallo y se dirigían a su casa situada en la calle de la Joya. Doña Delfina propuso acortar la distancia pasando por el tenebroso callejón, sin importarle el riesgo y el miedo. La familia se aventuró por el callejón y al poco tiempo la fantasmal aparición bloqueó su paso, emitiendo el espeluznante grito y tenebroso suspiro, y con voz espectral preguntaba nuevamente por don Alonso García de Quevedo. ¿Has visto a don Alonso García de Quevedo? Doña Delfina
Además tuvo tiempo de gritar y cayó muerta. Su hija, al verla, desesperada, abandonó el callejón víctima de indescriptible pánico. Corrió pidiendo auxilio y encontró a dos hombres que detuvieron su frenética carrera. La muchacha, al verlos, solo pudo decir al tiempo que señalaba con su dedo hacia el callejón: «Allá en el callejón, allá, mi madre». Y entonces se desmayó. Los caballeros llegaron al callejón y solo encontraron al pequeño hijo de doña Delfina como idiotizado ante el cadáver de su madre, sin poder explicarse el motivo de tal tragedia. Llevaron al niño al cercano convento de San Francisco y dieron parte a la justicia. La justicia, que era representada por el Santo Oficio, tomó cartas en el asunto, y a juzgar por las investigaciones de ese santo tribunal, ya eran 11 las muertes que habían causado esa aparición fantasmal, y ante tales hechos criminales, el oidor mayor ordenó que se buscara y apresara al alma de la mujer desconocida, que solía aparecerse por el callejón y que llamaban el suspiro de la muerte, y una vez aprendida, fuera conducida ante el santo tribunal para ser juzgada. Los miembros de la Santa Hermandad llegaron al callejón e invocaron al fantasma, llamándole 3 veces, pero este no respondió. Todos los ojos se escudriñaron en las sombras, esperando ver al ser de otro mundo, pero el fantasma no apareció. Entonces decidieron regresar al día siguiente para intentarlo otra vez. A la medianoche del siguiente día, el aparato religioso que luchaba contra los trasgos y demonios regresó al callejón y, llamándolo nuevamente, el fantasma no volvió a responder. Semanas más tarde, Fray Matías de Tolentino regresaba a su convento después de haber confesado a un enfermo que ya estaba agonizante. Era viejo y deseaba cortar sus cansados pasos para llegar pronto a su monasterio, cuando escuchó aquel tenebroso suspiro y quejido. Fray Matías gritó: «Dios sea bendito y alabado, aparición del otro mundo que por la tierra vagas, ¿qué deseas de este buen humilde fraile? Habla en nombre de Dios, mas hazlo pronto, pues mi alma es tan vieja como mis huesos y no resistiré mucho tu presencia». Entonces, por primera vez de la boca descarnada de aquel fantasma, escapó una voz que sonaba hueca y olía a humedad de tumba. El nombre en vida fue el de Anunciación Abelar. Estuve comprometida en matrimonio con don Alonso García de Quevedo. De pronto, el viejo fraile, en la confusión de su mente, vio claramente la imagen encarnada de aquel fantasma, quien le relató su triste historia, infiriendo la causa por la que deambulaba por el callejón. Esa misma causa había sido una pena de amor. El fantasma le siguió contando: Estaba ansiosa por casarme, pero temía que don Alonso, el novio que estaba en España, no llegara en la fecha fijada para mi boda. Don Gabriel, mi padre, aseguraba que don Alonso llegaría a tiempo. Desgraciadamente los temores fueron ciertos. Nunca llegó. Estuvo alejado por mucho tiempo y jamás se supo si fue muerto o cambió de idea. Al paso de los años, dejé de comer y dormir. No cesaba de llorar y suspirar, y entonces enfermé. Meses después, morí entre gemidos y suspiros. Los médicos dijeron que mi muerte se debió a una tuberculosis provocada por la pena y el ayuno. Al terminar de hablar, el fraile le dijo que callase y lo dejara en paz, que buscara a otra persona para solicitarle ayuda. Pero la fantasmal figura le dijo angustiada que solo él podría ayudarla, casándola. Consternado, Fray Tolentino le dijo que no era posible casar a una muerta y a un ser de otro mundo. El espectro le pidió que los casara en espíritu, porque ya estaba cansada de penar desde hacía años. Fray Tolentino, mostrándole una cruz, exclamó:
100 años. Regresa a tu lugar, espíritu errabundo. Yo te lo ordeno en nombre de Dios. Las apariciones se detuvieron y la gente empezó a olvidar el callejón de la muerte. Pero cuenta la leyenda que un día un caballero vestido con suma elegancia, al estilo del siglo pasado, estuvo recorriendo las calles cercanas a la Plaza Mayor. Aquel caballero misterioso, angustiado, preguntaba a cuanto transeúnte se topaba con él por el paradero de doña Anunciación Avelar, pero nadie supo darle razón de ella. Cierto día de su búsqueda, pasó por el callejón de la muerte. En ese momento, algo llamó su atención. Era la luz de una casa que se encontraba al fondo de aquel callejón. Sus ojos brillaron de alegría y presuroso llegó hasta la puerta de esa casona. Tocó varias veces hasta que el mozo le abrió y preguntó: ¿Vive aquí doña Anunciación Avelar?, preguntó el caballero, y el mozo contestó: en efecto, aquí vive y lo está aguardando. El caballero entró a la casa y se quedó contemplando aquella antigua sala, y de pronto sintió que alguien le llamaba, pues le atraía poderosamente su llamado, y al voltear la vista hacia la escalera descubrió una figura fantasmal, vestida de novia. A diferencia de toda la gente, él no sufrió ninguna impresión al ver a la muerta. Con gran emoción dijo: «Doña Anunciación». Y ella le contestó: «Don Alonso», al tiempo que extendieron sus manos descarnadas y se besaron con amor. Después, tomados del brazo como dos enamorados, salieron de la casa y se encaminaron por el callejón hasta llegar a la capilla de San Francisco. Ahí los recibió un fraile, quien en ese momento no pudo mirarles el rostro que ambos llevaban cubierto. El caballero misterioso pidió hablar con Fray Matías Tolentino. El fraile que lo recibió contestó que Fray Matías había muerto ya, pero que él era su sobrino y que estaba en la mejor disposición de ayudarlos. Entonces el caballero le solicitó que los casara en ese preciso momento, pero el fraile contestó que sería más prudente esperar al día siguiente. El caballero insistió, diciendo que los designios de Dios eran inaplazables y que para la novia ya no había tiempo, ya que el alma de una mujer que había estado sufriendo durante 150 años por no haberse podido desposar en su tiempo, lograría encontrar la paz y el descanso eterno, que por favor lo hiciera de tal como debió haberlo hecho su tío hacía tantos años. La boda se celebró casi en tinieblas, y como si el sobrino del viejo Fray Matías de Tolentino obedeciera, pronunció las palabras: «En nombre de Dios han quedado unidos en matrimonio, y que solo la muerte los separe». «No», respondió el caballero, «esta vez será al contrario, la muerte nos unirá». Y con pasos silenciosos que no resonaban en la quietud de la bóveda de la capilla, los recién casados se alejaron. Mas antes de alcanzar la puerta, el fraile los detuvo para preguntarles sus nombres. «Mi nombre es Alonso García de Quevedo», respondió el caballero, y a la luz de un cirio, la dama dijo: «Yo me llamo Anunciación Avelar». El fraile, quien hasta ese preciso momento pudo ver en aquel rostro descarnado el espectro de una mujer vistiendo el traje de novia, sintió congelar su sangre y lleno de pánico gritó: Dios mío, he casado a una muerta», y corrió a su celda en donde hojeó un antiguo libro para ver el relato de la aparición del callejón de la muerte. Al día siguiente, los tempranos moradores de la capital de la Nueva España descubrieron fuera de la iglesia el cadáver del misterioso caballero y dieron parte a la justicia. Los alguaciles acudieron y entre las ropas del muerto encontraron un documento que lo acreditaba como don Alonso García de Quevedo.
cuando el sobrino del fray Tolentino se enteró de la muerte de don Alonso, acudió al tribunal del Santo Oficio, pero pese a que llevaba consigo el testimonio del viejo libro, donde se asentaba el relato de su tío, nadie le creyó que había casado a una muerta. Así es, amigos, cuidado al pasar por este callejón, que hoy es la calle de Motolinía, ya que se les puede aparecer el espectro de la novia. Con esto último doy por terminado esta narración. Gracias por su atención y hasta la próxima.